How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Muy bien. Llevando el Evangelio como el apóstol Pablo. Nosotros siempre tenemos la inquietud de la evangelización. ¿Cómo debiéramos llevar el Evangelio? Y yo me he puesto a investigar sobre precisamente lo que hizo el apóstol Pablo en sitios, en lugares que no son fáciles de llevar, ni en el tiempo de él, ni en el tiempo de hoy. Estamos hablando de el Medio Oriente, donde cada grupo tiene sus propias culturas, sus propias creencias. Y sin embargo, el apóstol Pablo tuvo un éxito extraordinario. Pudo levantar muchas iglesias, e igualmente así, en África, parte de África, el apóstol Pablo pudo llevar el Evangelio. Y para eso vamos a ver un poquito, no todo, porque el hablar de Pablo sería un libro entero de varias secciones, pero podemos hablar algunos puntos de la vida del apóstol Pablo en la evangelización. En primera instancia, yo quiero que veamos algunos aspectos, por eso es que el tema es así un poco amplio, donde se tocará varios puntos. Que en contradicción con lo que puede ser quizás el planteamiento histórico de muchos grupos y personas que han soñado con una iglesia ideal, una iglesia perfecta, pero que tal iglesia ideal y tal iglesia perfecta nunca existió en la iglesia primitiva. Inclusive uno de los eslogans de la iglesia es volviendo al primer siglo. Y yo digo, ¿a cuál de las iglesias del primer siglo? Porque si así fuéramos, vamos a tocar una sola, por ejemplo. Y yo puedo tocar varias, pero la idea es ver una sola, que es la clave de nuestra clase hoy. ¿Sí, hermano? ¿Quiere regresar a la iglesia en Corinto? Bueno, precisamente vamos a hablar de la iglesia en Corinto. Vamos a hablar de la iglesia en Corinto. Fíjense las características de la iglesia de Corinto que dice Pablo, no yo. Pablo dice, primero a los Corintios 4:18. Vamos a ver. Primero a los Corintios 4:18. Para ver si esta es la iglesia primitiva a la que quieren regresar algunos hermanos o líderes que dicen que hay que volver a la iglesia primitiva. 4:18 dice así. ¿Sí? Dice, y algunos se han vuelto arrogantes. Era una iglesia donde había hermanos arrogantes. La iglesia primitiva. ¿Qué les parece? Esa es la iglesia del primer siglo a la que debemos volver. ¿Se da cuenta que entonces el eslogan simplemente es entusiasta? Pero no tiene nada de verdad ni práctico. Suena bonito. ¿Sí, hermano? Y aún viendo la realidad, una publicidad politiquera. Es una publicidad perequera, así mismo es. Porque volvamos al siglo I. ¿A qué? ¿A una iglesia arrogante? Dice Pablo. Vamos a leer el capítulo 4, verso 5. Dice, por tanto no juzguéis antes de tiempo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, 5. No juzguéis. Esta iglesia era una iglesia que le gustaba juzgar a los hermanos. Y aquí quien era víctima del juicio era el mismo apóstol Pablo. Que no es lo que queremos analizar porque eso es para otro momento. Pero uno de los pecados que cometía esta iglesia es que juzgaba. El que entraba juzgaba. A ver, ¿quién quiere entrar a una iglesia donde uno entra y lo juzga? Esta es la iglesia de Corinto. Es la iglesia de Corinto.
¿A esa iglesia queremos volver? Dicen los que dicen, volvamos a la iglesia primitiva. 5.1, capítulo 5, verso 1, del mismo Corintios dice, en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Una iglesia donde hay inmoralidad. Hermano, ya yo estoy huyendo de esa iglesia, parece. ¿Sí? No, y aún, por ejemplo, la iglesia en Jerusalén. Bueno, pues. La iglesia de Jerusalén cayó en un letargo. Así es. La Biblia le está exhortando. Algunos querían volver a las prácticas mosaicas. A las prácticas mosaicas. Otros querían, estaban desanimados. Y el Espíritu Santo le dice, no dejen su congregación como algunos tienen costumbre. Así mismo, ¿eh? Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice Ajá. que hay una pereza entre ellos. Hay una pereza. Hubo un entusiasmo, ¿no? Como cuando, yo recuerdo cuando yo era estudiante, joven de estudiante, yo no sé si a usted le pasó a mí, las vacaciones yo las sentía larga, y quería entrar a la escuela. La primera semana se quitaba el entusiasmo. Ya. Solo era la primera semana. Ya después de eso uno no quería volver, ¿no? Vamos a ver esta iglesia, de la iglesia primitiva, que muchos quieren volver. Dice, 6.4, en 1 Corintios capítulo 6.4 ahora. Ya hemos visto algunas, y esta misma iglesia, vamos a ver, dice, entonces, si tenéis tribunales, ¿por qué juzgan las cosas de esta vida? ¿Por qué ponéis por jueces a los que andan, a los que nada son en la iglesia? Que era una iglesia que los miembros se estaban llevando a los tribunales a cada rato. ¿Qué iglesia? Mira, ustedes ven las características de esta iglesia. Vamos a ver uno o dos aspectos más. 3.3, del mismo 1 Corintios 3.3, dice, Pablo le dice a esta iglesia, 3.3, dice, porque todavía sois carnales, una iglesia carnal, no espiritual. Hay algunos que se equivocan con ese eslogan, volvamos al siglo I, como si las iglesias del primer siglo fueran espiritual. Aquí Pablo dice, sois carnales. Y eso de carnales quiere decir que había prácticas mundanas. Así mismo, ¿eh? Y finalmente leamos el capítulo 1 y 11. Y hay más, pero ya con esto yo creo que estamos claros en cómo era una iglesia, la iglesia de Corinto en el primer siglo. 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Contienda. Hermano. Sí, muchas veces uno quiere poner la vida pasada como un ejemplo, ¿no? Así es. Pero eso es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Yo una vez me sentaba con mis hermanos a analizar, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros en nuestra juventud. Así es. En comparación a lo que están haciendo nuestros hijos, ¿ves? Así es. O nuestros nietos. Así es. Muchas veces uno quiere pasar de santulón, hermano, y no es la realidad. No es Porque la a realidad. veces estos muchachos se portan hasta más bien de lo que nosotros nos comportamos. Es verdad. Yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, en la iglesia venimos con la misma tradición, con la misma cultura. Queremos que los hermanos que están alrededor nuestro sean sin tacha, que no cometan ni una falta, ni una pero falta. que con nosotros mismos. Así mismo. ¿Estamos nosotros realmente viviendo el cristianismo como lo manda la palabra de Dios? Realmente no. Sí. Entonces es necesario mejor trabajar con nosotros mismos, ver cómo nosotros realmente solucionamos nuestros problemas internos para con Dios. Y Así luego es. poder decir al hermano, bueno, Así es. porque tú haces esto, ¿no? Así mismo. Bien, vamos ahora a ver y hacer algunas preguntas, ¿va? Porque no podemos hacer esto, pasarlo rápido. Esta es la iglesia de Corinto. Y no era la única iglesia. Si vamos a Gálatas, Pablo prácticamente nos dibuja una iglesia completamente apóstata. Sí, Gálatas. Y así sucesivamente. La única congregación, Ajá. óigase bien, que Pablo poco y aún así es la iglesia en Filipos. El Filipo, así mismo. Filipenses. Los filipenses. Sin embargo, usted nota ahí Ajá.
que había una rivalidad porque dice, os ruego Ajá. así que Y a que todos que sean se- de un mismo parecer, de un mismo sentir. de un mismo sentir. Entonces quiere decir que la iglesia ideal podemos buscarla en los hermanos en Filipo. Sin embargo, todavía tenían resultados. Así mismo. Entonces vemos que esto es importante porque con ese eslogan, volvamos al siglo I, realmente se ha incurrido en grandes errores. Porque la iglesia que vemos de Corinto, como otras iglesias, es iglesia de arrogantes, de gente que le gusta juzgar, de inmoralidad, de gente que le gusta pelear, de carnales. Esta es la iglesia que estaba en Corinto. ¿Qué les parece? Y era la iglesia de Cristo. Ya la iglesia. Entonces, Y si vamos a la iglesia universal, que es la iglesia que se encuentra en el Apocalipsis, ajá, cada una de esas iglesias tenía un problema serio. El Señor lo- Así. El mismo Señor les llamó la atención a través de Ajá. su ministro. Estoy describiendo esto, hermanos, porque si el apóstol Pablo hubiera sido de esos tipos entusiastas de hoy, de buscar iglesia idealista, él hubiera condenado a esta iglesia. Porque él mismo describe cómo es, ¿o no? Él hubiera dicho, ustedes son hijos del diablo, ustedes no son iglesia de Cristo. Pero él no hizo eso, Es cierto. no lo hizo. Entonces nosotros no podemos pretender otra cosa más que, dice Pablo, imítenme. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si yo quiero imitar a Pablo, yo tengo que seguir el ejemplo de Pablo, que él no se apartó del ministerio porque esta iglesia tuviera todos estos defectos. Yo muchas veces pienso de que todas las sectas que hay, ¿no? Un poco de sectas que hay por ahí, llámese adventista, bautista, llámese metodista, todas esas son ramales de la iglesia de Cristo. Todo, la iglesia católica. La iglesia católica tiene ¿Sí? el problema serio que tiene la iglesia católica es que ha metido extremadamente a la idolatría. Sí. Porque Así. en lo demás Ujú. me gusta mucho el eslogan de ellos, dice que Jesús engendrado más no creado. Ujú, así Es mismo. una metodología teológica que ellos tienen y ahí lo mantienen, Manuel. Ajá, así mismo. Cristo engendrado más no creado, hermano. Así. Es una posición unánime, hermano, de que Sí. él es engendrado, pero no creado. Él no es creado, no es criatura, él es Dios, hermano. Y entonces yo veo a un Pablo que va de la mano con la iglesia con defecto. No el Pablo que está buscando la iglesia perfecta para llevarla de la mano, porque no la hay. Y así él hubiera desechado la iglesia de Corinto. Ese es. Pero hay líderes que están buscando iglesias así para llevársela de las manos. Equivocado, nunca la van a encontrar. Nunca la van a encontrar. Ok, van a estar engañándose y engañando también. Y engañando también a otros. Así mismo es. Por eso es que usted ve que esos líderes que pasan nada más, la perspectiva de ellos es que si pasa una brisa, hay que examinar si esa brisa es pecaminosa o no. Porque si yo la disfruto, es pecaminosa. Mira, ¿qué le parece? De manera que para que no sea pecaminosa no la debo disfrutar. Ascetismo se llama eso. Eso es ascetismo. Donde uno cree que el no disfrutar las cosas sanas es perfección o santidad. Pablo criticó eso y eso se llama ascetismo. No es más que otra cosa de que viene desde tiempos muy antiguos. ¿Mm? El otro extremo de los filósofos, Ah, de Epicurio, Epicurrio porque dice, comamos y bebamos que... a divertirnos, hermano. Bien, ¿dónde estuvo la clave del apóstol Pablo? Vamos a partir por la idea fundamental de Pablo y seguimos desarrollando alrededor los textos que hemos visto. El primero de los Corintios, mismo libro de Corintios, capítulo 9,
Ya hemos leído algunas características que él ha dicho, pero en el capítulo 9, verso 22, 1 Corintios capítulo 9, verso 22, Pablo dice en qué consiste su estrategia para llevar el evangelio, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llevar el evangelio y que aquí en la iglesia vengan, no lo que querramos, sino vengan los que Dios quiere que vengan. Amén. Porque yo estoy seguro que Dios dice, yo ya quiero que vengan 20. Bueno, Dios, hay que usar la estrategia de Pablo. Vamos a ver qué dijo Pablo aquí. 1 Corintios 9, 22. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios, salven a algunos. ¿Qué podemos decir de ese texto? A ver, hermano Isidoro. Ese texto no, a muchos hermanos no les gusta leer ese texto. ¿Cómo que dice? 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos se abran unos. Bueno, precisamente estamos hablando, puede hablar una palabra de una filosofía de los ascéticos. Eso que, como Miguel Antonio Bernal, el día que hace sol está mal y el día que llueve está mal también. ¿Dónde va a estar? Ese es un ascético. Sí, o sea, nunca va a estar bien porque el día él está en contradicción con todo. Sí. Hay gente que, aunque uno no lo quiera, viven así. Que lo que uno hace para él está mal. O lo que el otro hace está bien. Entonces, vive una ambivalencia. Entonces, Pablo aquí, la posición del apóstol es bueno, yo me he colocado en no ser juez de ninguno. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque el que juzga es uno. Así es. Y más nada. Así es. Por lo tanto, yo me he dedicado a darme un poquito a cada uno. Así es. Como Cristo lo hizo. Así es. Porque Cristo, ¿cómo era posible que en la tradición judaica era ya pecado? Y por eso que uno de los mismos discípulos lo juzgaron, de que ¿qué te hace estar comiendo con este publicano y pecador, mano? ¿Qué es lo que está conversando con él? Así mismo. Cierto, conoce bien. Y a esta mujer samaritana prostituta, ¿qué hace conversando con esa mujer, hermano? Sin embargo, se acercó. Así es. O sea, vemos. Que encontramos un poco del momento, vida ajena. Así es. Del momento que tú estás caminando con una señora, una dama, oye, ¿qué son ustedes? ¿Que sean con familia o que son mujeres? O sea, comienzan a hacer unas indagaciones tan... Y donde el miembro de la iglesia no se siente entonces en libertad cuando dice Jesús que a libertad somos llamados. Mire, qué contradicción. Jesús dice que a libertad somos llamados y resulta que algunos hermanos dejan de ser miembros porque apenas son miembros no se sienten libres porque el hermano te dice, ¿usted qué hacía en ese hotel? ¿O usted qué hacía allá? ¿O usted qué hacía en tal lugar? Oye, antes de ser cristiano no tenía esa situación, entonces dice, ahora no soy libre. Ahora es vigilado. Ahora es vigilado. Vigilado, sí. El problema lo tenemos con esto de la cena del Señor. Así es. ¿Por qué? Porque ellos dicen, alguien les metió en la cabeza de que para poder tomar la cena del Señor tiene que ser una persona que es peor que una estatua, ¿no? Perfecto, sin error. Error, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, así mismo. Vamos a ver un poquito de la estrategia de Pablo y hay que tener mucho cuidado porque de pronto el que lee así rápidamente puede pensar que Pablo es una persona contradictoria. No es contradictoria, es una persona que él tenía claro su objetivo y sabía que lo prioritario era llevar el evangelio. ¿Sí? Lo prioritario era llevar el evangelio.
Diga, hermano. Esas cosas me acuerdo yo de... Ahí estaba predicando. Vine a predicar a Santiago, ¿no? Ajá. Estaba en el traductor. Y enseguida le salen los líderes, entre comillas, ¿no? Sí. Hermano, dígame usted, ¿qué dice usted, no? Que me viene a preguntar si ustedes no son en su programa, aquí yo menos, porque yo no vivo aquí, man. Dice, mire, hermano, ese hermano que mandaron los hermanos de los Estados Unidos para que nos ayudaran en la construcción, se la pasa tomando cerveza allá debajo de ese palo, hermano. Interesante. Así mismo, ¿y qué le Hermano, parece? pero ya te sentaron. Así es. Allá te llegaste a hablar con él y has conversado de que no tanto por la cerveza, hártate de cerveza si quieres, pero él está testimonio. Exacto. ¿Has hablado de esa manera con el hermano? Dice, no, entonces digo, ¿por qué no me vienes por esa creencia? Si tú no has enfrentado el problema, Así es. ¿quieren que yo vaya a enfrentar ese problema con el hermano? Si yo no conozco, no lo he visto, ¿qué pito toco yo ahí, hermano? Así es. Así mismo. No tengo ninguna Puede ser que no eres miembro de la iglesia también. Bueno, es que yo sabía que él era bautizado ya, y como que estaba trabajando con la iglesia, supuestamente, ¿no? Pero él muchas veces se da su retirada y en vez de estar, pues... Ajá. Es que precisamente vamos a ver, hermano, y uno puede ver ese caso y otros casos, pero vamos a ver lo que pasó con el apóstol Pablo en Gálatas 5, 6. Vamos a ver un poquito el verso hacia adelante y hacia atrás, pero vamos a ver, Gálatas 5, 6. Dice Pablo, porque en Cristo Jesús, dice Pablo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, ¿verdad? 5, 6. Porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor, dice el apóstol Pablo. Había hermanos que querían circuncidar para que se fuera fiel a Cristo, según ellos. Y Pablo dice en el verso 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Fíjense, ese es Pablo en una línea que escribe de discurso. Pero Pablo tiene un momento práctico y vamos a ver eso. Vamos a ver dos cosas interesantes. En Hechos, capítulo 16, vamos a leer, Hechos, capítulo 16. Mira lo que él ha escrito aquí, y en Hechos, capítulo 16, verso 1 y 3, dice el apóstol Pablo. Mira lo que él ha escrito en Gálatas, cómo lo ha escrito. Pero vamos a ver la vida práctica, cómo actuó Pablo. Hechos capítulo 16, versos 1 al 3. Dice, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó, y ¿qué le hizo Pablo? Y circuncidó. Por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Parecía que hay un Pablo contradictorio. Pues bueno, no es que esté contradictorio, No, obviamente. sino porque en realidad él tiene que haber consultado con él. En primer lugar, haber consultado con él y por la, ¿cómo se llama? La competencia de él, iba a encomendarle a un ministerio muy especial. Así es. O sea, no era porque, no para no dar obstáculos, ¿ves? A lo que él mismo iba a enseñar, ¿ves? Pablo dice en Gálatas
que no hay que circuncidarse. Y en la práctica, circuncida a Timoteo. Pero hay que buscar un por qué Pablo hace eso. ¿Sí? ¿Bien? Es, por ejemplo, lo que le estoy diciendo. Los hermanos acusaban al hermano de tomar cerveza. Ajá. Su papel ahí no era de predicador, él simplemente estaba como Un buen un punto. constructor, o sea, un ayudante de Así es. construcción. Así Era cuando es. estaban haciendo el edificio ahí en Santiago. Así es, así es. Entonces, él lógicamente que vaya a ser, estaba tomando cerveza, simplemente se reunía ahí con los grupos que estaban trabajando en la construcción y pasaba su rato ahí. Y es mi hipótesis, ¿no? De que es posible que así fuera. Pero los otros, para dañar su reputación, querían presentarlo como el hombre que era inundado en el pecado. Así es. Entonces, el asunto de los Gálatas era porque los Gálatas estaban tomando esto, que ahí estaba Pedro también, metido en el relajito ese, de insinuando. Y Bernabé y hasta Jacobo. Ajá. Líderes. Insinuando que ellos tenían que ser circuncidados porque para poder que el bautismo fuera válido. Así es. Entonces, Pablo ahí donde gente interviene, ¿ves? Porque no tenía que darse ese tipo de doctrina. Se iba a comprometer al Evangelio a tener que retornar algunas cláusulas del Antiguo Testamento. Así es. Pero fíjense que aquí en Hechos, Pablo circuncida a Timoteo, ¿verdad? En Gálatas 2, 3, él hace al revés. Dice, porque ni aun Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, que era griego. ¿Por qué Pablo acá, llevando el Evangelio, dice Pablo, te vas a circuncidar? Llega donde los Gálatas y le dice a Tito, no te vas a circuncidar. Está diciendo Pablo contradictorio. Recordemos también de que el apóstol Pablo, la vez que fue que él, según lo que yo he podido captar, cuando Pablo regresó a Jerusalén, lo iban a apedrear. Así es. Me imagino que había hasta cristianos también. ¿Cómo no? Tírale piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces hubo uno allí que le dice, bueno, hay algunos que van a hacer y van a presentar unos votos. Así es. ¿Cuáles eran esos votos? Los votos de, creo que yo no sé si eran los nazarianos que ellos practicaban ahí. Entonces, dice, yo te recomiendo porque que estés con ellos y presenten los votos, ¿no? Así es. Entonces, viene a darles a entender de que tú vienes con una misión de hacer lo que ellos están haciendo. Para evitar que le dieran la golpiza que ellos estaban planeando hacer. Así mismo. Era una circunstancia, era un asunto circunstancial. Así es. Entonces ahí vemos dos Pablos, pero hay un criterio general en el planteamiento de Pablo, y es a lo que vamos, ¿no? Y es que Pablo ha dicho, a los débiles me he hecho débiles y a los fuertes me he hecho fuertes. Entonces, ¿por qué Pablo circuncida a Timoteo? Pablo circuncida a Timoteo porque él opta por ser débil allí. Es decir, él sabe que él está en un escenario de gente que aprecia la circuncisión, pero que no lo aprecia como para salvación. Esa es la diferencia. Lo aprecia, pero no lo aprecia para salvación, sino que lo aprecia como algo valioso dentro de la sociedad judía. Y dice Pablo, yo no voy a entrar en polémica por este detalle. Timoteo te circuncida. En Gálatas está con fuerte. Está Pedro, el apóstol, está con Bernabé, maestro, y otros líderes. Está con fuerte, no con débiles, con gente columna.
que se les ha ocurrido que la circuncisión es para salvación. Y él dice, no te circuncidas, Tito, porque estás con fuertes. ¿Ah? Y el 4 el detalla. Sí. ¿Qué dice? Dice que, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así es. Así mismo es. Entonces Gálatas es una tesis de cómo él enfrenta a fuertes. Gálatas es una tesis de cómo Pablo enfrenta a fuertes. ¿Por qué? Fuertes porque hablamos con Pedro, que caminó con Cristo. Con Bernabé, que fue considerado maestro. Con Jacobo, hermano del Señor, y otros más. Cuando tú estás con fuerte, tú mantienes tu posición firme. Pero cuando tú estás con débil, yo sé que la circuncisión no es nada, pero no voy a causar problemas, que circuncido y punto. Y vamos a leer, vamos a ver. En 1 Corintios 11:16. ¿Sí, diga, hermano? En la iglesia considera que hay maduros en esta instancia. Sí, o sea, esto no ha dejado de ser. Es más, yo diría, le estaba diciendo hoy a Betty conversando, que yo diría que la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, es una historia que se repite en la iglesia también. Dice que hubo una época donde dice cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? Porque no había líderes, líder de peso. Entonces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y yo pienso que ahora mismo la iglesia ha caído en esa situación. Cada quien hace lo que bien le parece, ¿no? Aún en las iglesias, Ajá. en las iglesias grandes. Sí, cómo no. Cada quien hace lo que bien le parece, y eso es un tema para hablarlo ampliamente, ¿no? Porque cada líder siente que es un magisterio. Mira, fíjate, no ni siquiera un maestro, sino que cada líder siente que representa un magisterio, como que si él representara a 40 maestros, ¿no? Cosa que hace que también cada iglesia, cada grupo, se maneja como si fuera un pequeño Vaticano. Entonces, eso ha hecho, en otras palabras, que nos manejemos como la iglesia de Israel, como Israel, cuando dice la palabra que cada quien hacía lo que bien le parecía. A veces lo hacían bien, otras veces hacían las cosas mal. Yo creo que los miembros nuevos tienen que acostumbrarse de que es un tema que yo circularía cuando hace falta los patriarcas. Buen punto. Ese es un tema, ahí tiene tema, hermano, para saber, cuando hace falta los patriarcas. Cuando hace falta Así. los patriarcas. Porque cuando hay una parvada de hijos y muere el papá, lógicamente cada uno tiene que tomar su rumbo en una forma seria o irresponsable o va a hacer lo que da la gana, pues, ¿verdad? Sí. Puede ser, pues. Entonces, sí. Sí. Sí, por ejemplo, voy a relatarles rápidamente con el perdón, los hermanos. La iglesia en la República de Guatemala se creció bajo la sombra de dos viejos potentes. Uno era un norteamericano, un señor alto, llamado Jerry Hill. Ese hombre, cuando pisaba el suelo guatemalteco, era como era un apóstol. Gracias. También se alzó dentro de Guatemala un hermano llamado Conrado Urrutia, un profesor de música de la Universidad de San Carlos. Y él escribió, y hasta nosotros cantamos muchos himnos de esos que él escribió, ¿no? Claro. Y era un hombre que cuando él hablaba, Se le escuchaba. porque en primer lugar había caminado bastante. No, claro. Bastante que era un consejero. Ya estos hombres no existen. No. Entonces, a Exacto. nivel de Centroamérica se levantó otro que era el hermano de Henry Bull.
diseñado, muy dinámico, muy visionario. Y por esa razón, pues los hermanos le tenían mucho respeto. Y así sucesivamente, también en Nicaragua estaban los Batres. En Nicaragua se levantó dos liderazgos, los Batres y los García. Pero los Batres prevalecieron sobre los García. Los García ahora andan por allí porque andan como el colibrí. Sí, entonces los Batres siguen prevaleciendo porque ellos mantuvieron su régimen doctrinal, y aunque ya hubo algunos han muerto, y la gente ha heredado eso. Pues vamos a hablar que son pioneros de una enseñanza donde la Iglesia de Cristo, gracias a Dios, pues ha tenido algunas partes buenas y fuertes, ¿no? Que cualquiera puede decir, dice, bueno, somos la Iglesia de Cristo, somos seguidores de Cristo por esto y esto y esto. Así es. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino.